Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el bautismo del Señor. El bautismo del Señor sucede por una persona que es alabada por el mismo Señor en la Sagrada Escritura. No hay nadie más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces es el hombre humilde que sabe reconocer la gloria de nuestro Dios. Sabe que en nuestro Dios yo solamente puedo ser exaltado en Dios. En los hombres es una falacia y una mentira. Por eso, delante de Dios, doblo la rodilla, agacho mi cabeza para que Él me corone. Sí, porque los hombres mienten, los hombres engañan y los diablos engañan, los diablos mienten. La misma palabra de Dios nos dice en el libro del Levítico: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre porque el hombre no nos puede salvar. Y no podemos confiar en los demonios porque nos engañan, nos mienten y solamente quieren destruir. Eso es lo que quieren hacer los demonios con nosotros. Por eso, hay personas que viven de acuerdo con la carne. Y al vivir de acuerdo con la carne, viven oscurecidos. No saben discernir las cosas espirituales y no saben comprender dónde están los soplos del Espíritu y dónde están las inspiraciones del Espíritu. Viven en una carne mofa, entorpecida, una carne que no sabe distinguir la derecha de la izquierda, porque el producto de la carne son las pasiones y las malas inclinaciones. El Espíritu está pronto y el Espíritu sabe discernir, pero sobre todo un espíritu que no está contristado y un espíritu que está elevado a Dios, un espíritu entregado a Dios, un espíritu iluminado por Dios. Porque el espíritu que está alejado de Dios se vuelve un monstruo. El espíritu que está alejado de Dios se deforma. Y esta prueba la tenemos nosotros con las apariciones de las almas del purgatorio. El monje que apareció convertido en una serpiente, vean el testimonio. Eso todavía no sé si ya lo habrán quitado en internet, pero se conseguía ahí. Las mujeres, según Santa Brígida de Suecia, que aparecen con patas de gallina o aparecen con picos de aves, aparecen con plumas, o aquellos que aparecen con clavos, aparecen oscurecidos, aparecen ennegrecidos, aquellos que aparecen envueltos en llamas, aquellos que aparecen deformados, porque el alma con el pecado se deforma y las almas que están en el infierno están deformadas. Han perdido la belleza y la dignidad de los hijos de Dios y han perdido la dignidad de este cuerpo hermoso, porque este cuerpo es hermoso, fue creado de acuerdo con la proporción áurea, de acuerdo con lo posible y lo mejor fue creado este cuerpo. Este cuerpo es bello, tanto el cuerpo de la mujer como el cuerpo del hombre, independientemente de la atracción sexual. Porque nosotros no tenemos objetividad para apreciar el cuerpo bellamente, pero si nos saliéramos de esta atracción sexual de hombre a mujer y mirar el cuerpo en sí objetivamente, el cuerpo del hombre es bello, es armónico, y el cuerpo de la mujer es bello y es armónico. Que hay hombres deformados, pues bueno, eso serán por muchas causas, pero Adán y Eva no fueron creados así. Eso que fuimos creados del chango, del mico, eso es pura babosada. Charles Darwin ya está es decir, Charles Darwin es para echarlo al basurero. Sí, no cabe otro lugar para echar a Carlos Darwin ahí al basurero. Los científicos ya lo están echando al basurero. Primero no era científico, era un pastor protestante. Puras mentiras de la historia. Sí. Y ahí nos enseñaron, nos adoctrinaron con todas esas mentiras. De manera que el cuerpo fue hecho hermoso,
con la justicia original desde el principio, con los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Los dones naturales se vieron afectados, muchos cuerpos se deformaron, ahora no hay tiempo de explicar eso. Perdimos la comunicación con Dios, perdimos los dones sobrenaturales y se vieron afectados los dones naturales y los preternaturales. Todo se afectó con el pecado y con la lejanía de Dios. Ese es el producto y esa es la paga de los diablos. Las enfermedades no vienen de Dios. ¿Cómo van a venir las enfermedades de Dios? Dios no es masoquista ni nos creó para sufrir. Creó un paraíso y esa es la idea de la Sagrada Escritura. Y creó ese paraíso para ponernos a nosotros mismos ahí. Nos puso, pero el hombre no quiso estar ahí. Se dejó tentar por los diablos que, llenos de envidia, se sintieron envidiosos de nosotros, que nos dieron posibilidad de exaltarnos por encima de los diablos, y a ellos se los revientan de rabia. Y los lugares que los diablos dejaron ocupados en el cielo, los estamos ocupando nosotros, los que se salvan, lógicamente, porque de nosotros muchos se pierden. De los hombres muchos se pierden en las mazmorras de los infiernos a ir a acompañar diablos allá por la eternidad. O sea, demonios angélicos y demonios humanos. Siempre los demonios angélicos tendrán una naturaleza y los demonios humanos otra naturaleza distinta. Nosotros jamás seremos ángeles. Los ángeles siempre serán ángeles y nosotros seremos seres espiritualizados. ¿Sí? Una materia espiritualizada. Dios todo lo ha hecho bueno. Dios no ha hecho las cosas malas. Ni nos ha creado para sufrir. Ni ha creado Dios el cáncer para castigarnos. Dios nos permite sufrir. Sí. Y Él mismo eligió sufrir cuando podía evitar ese sufrimiento, pero escogió el sufrimiento como redentor. Es decir, nos enseña el sufrimiento a nosotros a superarnos. Nos enseña el sufrimiento a ser más humanos. Nos enseña el sufrimiento a valorar las cosas. Nos enseña el sufrimiento a valorar la luz y a rechazar la oscuridad. Y es así que muchos, enceguecidos por los diablos, solamente viven de acuerdo con la carne. Y este mundo está lleno de personas que viven solamente para la carne. Y viven para el vientre alto y el vientre bajo. Al buen entendedor, pocas palabras. Para eso viven no más. ¿Sí? No viven para más nada. Y nosotros no vivimos para esas cosas. Vivimos para algo mucho más alto que eso. Hemos sido llamados a la justicia y a la rectitud, al honor y a la luz, a la verdad y a la claridad. Hemos sido llamados a ser como dioses, ¿sí? A parecernos a Dios, a elevar esta dignidad humana a algo, un nivel más alto, y a no deformarnos como diablos y como bestias asquerosas en el infierno. Y de hecho en el purgatorio, en el tercer nivel del purgatorio, que está cerca del infierno, las almas están deformadas. Se necesita una purificación activa de Dios, pero pasiva del alma. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios es el que la purifica, pero el alma no se puede purificar a sí misma. Dios la purifica. Ni siquiera, según los místicos, ni siquiera las oraciones de la iglesia alcanzan a llegar a esas almas. Lo hablo en el nivel medio del purgatorio, porque todo purgatorio es distinto. Y cada alma, hay millones de purgatorios de acuerdo con millones de almas. Pero entre todos ponemos tres niveles principales. Como hay tres niveles de cielos. El cielo empíreo, el cielo cristalino y el cielo estrellado. Igual el purgatorio. En el segundo nivel ya la deformación del alma es menor. Y en el último nivel del purgatorio ya el alma no está deformada. Sí, ya el alma
ha recobrado su dignidad con la cual fue creada. Y el alma tiene que embellecerse porque Dios la creó bella y el alma tiene que volver a Dios bella. Salió de las manos del Padre Dios bella y a las manos del Padre Dios tiene que regresar bella el alma, sin oscuridad alguna y sin tiniebla alguna, porque dice Mateo que es decir, en Dios no hay imperfección alguna. Y ser perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, nos dice Jesús en el Evangelio. De modo que hoy en el bautismo de Jesús nos encontramos con el hombre humilde y no orgulloso, con el hombre que es Juan el Bautista, que tiene el privilegio de bautizar al Señor en el río Jordán, aquel que es pregonero del Señor y que desvela el misterio de la Santísima Trinidad. En Juan se desvela el misterio de la Santísima Trinidad. Él, que había sido un profeta y que vivía de acuerdo con la humildad, no porque se quedara callado, ni porque fuera apocado, ni aminorado, ni pusilánime. Eso es de los cobardes, y un cobarde no se puede confundir con un humilde. Un necio no se puede confundir con un humilde. Y cuando me quedo callado, puedo ser un necio. Como cuando puedo ser gritón y gritón y gritón, puedo ser un necio. Cuando hablo más de la cuenta sin ser inspirado por el Espíritu Santo, soy un necio. Y cuando callo más de la cuenta, soy un necio. La virtud siempre tiene un punto que el Espíritu Santo es el que me equilibra para saber qué debo decir y qué debo callar. Sin el Espíritu Santo nunca podré yo decir Jesús es el Señor. San Juan el Bautista entonces no tenía miedo de decirle a los fariseos raza de víboras. Ahí está en el Evangelio. Les decía raza de víboras. ¿Qué tanto se ha desfigurado la virtud de la humildad? Sí, o sea, denuncia el pecado. El humilde es capaz de denunciar el pecado. El humilde es un rebelde contra el diablo, pero arrodillado delante de Dios, humilde delante de Dios, obediente a las instituciones y a las autoridades donde se transmite el derecho divino y donde está la voluntad divina. Pero el humilde jamás obedece instituciones humanas por humanas. O sea, no obedece al hombre por el hombre. Maldito el hombre que obedece al hombre por el hombre. Y bendito el hombre que obedece al hombre cuando obedece a Dios. Si yo me tengo que inclinar ante un hombre o me arrodillo delante de un hombre, es porque ese hombre tiene la autoridad divina. De resto no puedo arrodillarme delante de él. Qué ceguera y qué necedad. Eso es San Juan el Bautista. ¿Acaso se le arrodillaba a San Juan el Bautista a los fariseos hipócritas? ¿O se le arrodilló a Herodes, que era el poderoso? Los hipócritas se arrodillan ante los poderosos. Pero San Juan el Bautista, de pie delante de los hombres y arrodillado delante de Dios. El lema de los templarios. Arrodillado delante de Dios y de pie delante de los hombres. Ese era el lema de la orden templaria, que yo creo que un día de estos va a volver a resurgir, no esa templarios chichitatos que quieren resurgir ahora, pidiéndole a San Francisco que vuelva a un pseudopapa que vuelva a refundar la orden templaria. La orden templaria resurgirá cuando debe resurgir en la verdadera Iglesia Católica, porque no puede surgir la orden templaria sin ser católico. Un templario nunca podrá ser templario sin ser católico. Como un franciscano nunca podrá ser franciscano sin ser católico. La catolicidad lo hace franciscano, o la catolicidad lo hace templario. O sea, y es al desierto que hay que peregrinar a la iglesia. O sea, que el verdadero discernidor del Señor está como San Juan el Bautista. ¿Dónde estaba San Juan el Bautista? En el desierto.
¿Y qué hacía San Juan el Bautista? ¿Ponerse púrpuras? No, comer miel de abeja y vestirse con piel de camello en el desierto. Despojado de todo. Solamente en intimidad con Dios estaba San Juan el Bautista. De manera que los santos de estos tiempos, los profetas de estos tiempos, tienen que ser forjados por el desierto, en la soledad de Dios y en la intimidad de Dios. En el desierto se podrá encontrar al Señor. Digámosle pues a nuestro Padre Dios que nos dé la gracia de poder tener ese privilegio como San Juan el Bautista, que se le abrió la Trinidad a San Juan el Bautista. Bautizando al Señor en el río Jordán, sí, Jesús con toda seguridad se arrodilló ante Juan el Bautista. O sea, imagínense, se abrió el cielo, el Padre Dios dijo: este es mi hijo de mis complacencias, escuchadlo, atenderlo. Por eso el Padre envía a su Hijo Jesús y el Espíritu Santo se posa sobre el ungido. Cristo significa ungido. Eso es, Jesús es el ungido, el Cristo, que Él nos comunica el Espíritu Santo. Jesús nos comunica el Espíritu Santo. Sopló sobre sus apóstoles y dijo: recibid el Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos: a quienes le perdonéis los pecados, os quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, os quedan retenidos. Sentencia del cielo. ¿Sí? No solamente lo de Pedro, es que hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura donde Dios le da un verdadero poder a la iglesia para abrir o cerrar las puertas del cielo. Es la iglesia la única que puede abrir o cerrar las puertas del cielo. Y son los obispos en comunión con el Papa los únicos que pueden abrir o cerrar las puertas del cielo. Y son los sacerdotes en comunión con el Papa los únicos que pueden abrir o cerrar las puertas del cielo. Un cardenal es un obispo. Por eso Bergoglio, al haberse hecho elegir antipapa, perdió la dignidad cardenalicia por derecho canónico. ¿Sí? No es más que el obispo Jorge Mario Bergoglio. Y un sacerdote unido al Papa, sí, porque no puede estar unido a un falso obispo, un sacerdote, sí, tiene el poder para abrir o cerrar el cielo. Un diácono no puede, porque un diácono no puede abrir o cerrar el cielo. Solamente lo puede abrir un sacerdote, un obispo. ¿Qué es un sacerdote? Un obispo es un sacerdote. Y un sacerdote, porque es que el sacerdocio de Cristo es uno. El sacerdocio de Cristo no es pedacitos. ¿Sí? La plenitud del sacerdocio de Cristo está en cada sacerdote. O en cada obispo. ¿Sí? Porque el obispo viene de inspector. Lo único diferente que puede hacer un obispo de un sacerdote es conferir el sacerdocio. Por eso el obispo que confiere el sacerdocio, ¿sí?, es el inspector o el cuidador de los hermanos de la comunidad. Y por eso tiene todas las características de pastor. El callado, para espantar a los lobos. La plenitud del sacerdocio, con la mitra. El anillo del pescador, que cargan los obispos. Los distintivos principales. Y el pastor de pastores, pues el anillo verdadero del pescador lo tiene el Papa. La plenitud, el sumo pastor de los pastores es el Papa. ¿Sí? Y no puede haber un sacerdote o un obispo, ¿sí?, que sea verdaderamente sin estar unido al Papa, porque si está unido a un ladrón, el sacerdote se vuelve ladrón. Y si el obispo está unido a un ladrón, el obispo se vuelve ladrón. Entonces, esos sacerdotes que dicen que tengo que obedecer a mi obispo, ¿creen que Dios les va a perdonar eso? Sí, el humilde se rebela contra esa falsa obediencia. Eso sí es una falsa obediencia. Porque si no se está obedeciendo a Dios, se está obedeciendo a los hombres y a los diablos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Perder la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué perdió la cabeza?
por enfrentar los hombres y enfrentar el pecado. ¿Y en dónde terminó San Juan el Bautista? En la gloria del cielo. ¿Y dónde terminarían todos esos fariseos y todos esos escribas que no se arrepintieron? La pregunta y la respuesta es para cada uno de vosotros. Hoy, en el día del bautismo del Señor, recordar que cada uno debe peregrinar espiritualmente al desierto. Y recordar que mientras más humildes seáis, más cerca estaréis del Señor. Mientras más soberbios seáis, más lejos estaréis del Señor. Que el bautismo del Señor hoy nos recuerde la santidad con la que tenemos que vivir para estar cerca del Señor y que la Trinidad se nos manifieste de la manera tan plena que se le manifestó a San Juan Bautista. Gloria Patri, Filio, del Espíritu Santo, desde el principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. A cada petición vamos